Bien, chicos, buenas tardes con todos. Te saluda el profesor Álvaro y vamos a empezar con la clase de física del día de hoy. Nuestro tema, trabajo mecánico. Aprendizajes esperados. Comprende el funcionamiento del trabajo mecánico, conoce el concepto o definición de trabajo mecánico y resuelve problemas sobre trabajo mecánico en situaciones cotidianas. Muy bien, muy bien. Empecemos entonces con la clase, ¿ya? Bueno, vamos al organizador visual. Trabajo mecánico es la transferencia de movimiento de un cuerpo hacia otro. Es la transferencia de movimiento de un cuerpo hacia otro, aplicada para una fuerza constante y paralela al movimiento. Mira acá, por favor, con mucha atención. Si la fuerza es constante y paralela al movimiento, simplemente el trabajo es, bueno, el trabajo de esa fuerza en el tramo AB, esa es la forma de leer esto, ya por si acaso. Trabajo de F en el tramo AB es igual a F por D, nada más. ¿Sí? F por la fuerza por la distancia, nada más. Ahora, ¿qué pasaría si la fuerza no es paralela al movimiento? Lo que tenemos que hacer nosotros con esta fuerza F es descomponerla. Usar la descomposición rectangular o como generalmente el ángulo que va a aparecer por acá, generalmente este ángulo va a ser un ángulo notable. Podemos usar los triángulos notables para obtener la componente horizontal. O sea, mira que me interesa es el fx. Mira, la componente horizontal por la distancia. ¿Ya? Y por último, ¿no? Y por último tenemos este caso, ¿no? Cuando son varias fuerzas constantes. Cuando tenemos varias fuerzas, si a mí me hablan de trabajo neto, debes recordar que el trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos presentes. Ya. Algo más. Algo más que agregar. A ver, un ratito, por favor. Ah, ya. Mira, dice acá, ¿no? Teniéndose que, vamos a disminuir esto, ya sé, ¿ya? Si, o sea, si el trabajo da movimiento, ¿sí? O sea, si el trabajo está a favor de la dirección de movimiento, en la dirección de movimiento, ese trabajo se considera positivo. Si el trabajo está en contra de la dirección de movimiento, el trabajo se considera negativo. O sea, un trabajo mecánico puede ser positivo o negativo. Y si el trabajo no transfiere movimiento, se considera nulo. Ahora, cuando un trabajo es nulo cuando la fuerza aplicada es perpendicular a la dirección de movimiento. Por ejemplo, ¿no? A ver, observa. ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza de esta manera? Así, sobre el bloque. Esta fuerza, te comento, no va a hacer que el bloque se mueva, ¿no? No va a hacer que el bloque se mueva ni para la derecha ni para la izquierda. No va a producir ningún tipo de movimiento sobre el bloque. ¿Eso qué, a qué concluyo? Bueno, vamos a poner F1, ¿ya? Entonces yo puedo decir que el trabajo de F1, ¿no? En el tramo AB debe ser 0. ¿Por qué? Porque ese trabajo no produce ningún tipo de movimiento. No transfiere movimiento al bloque, ¿ya? Por si acaso. Ahora, si yo tuviera por ejemplo, esta otra fuerza que le voy a llamar F2, ¿qué puedo decir del trabajo de F2? A ver, un momentito, por favor. A ver, un ratito. El trabajo de F2 en el tramo AB. Bueno, se supone que el trabajo es fuerza por distancia, o sea, sería F2. Uy, uy, uy. Qué problemas para escribir. F2 multiplicada por la distancia. No, pero como este trabajo, o esta fuerza, perdón, está en contra de la dirección de movimiento, se considera negativo. Menos se coloca el signo ahí. ¿Ya? O sea, el trabajo puede ser nulo, puede ser negativo también. Ojo. Muy bien. Vamos a la parte práctica. Vamos a la parte práctica. Mira, hay bastante teoría. Vamos a la parte práctica. Ya te he resumido todo esto. ¿Ya? Así que pon mucha atención. Este es fácil, chicos. ¿Ah? Por si acaso, este es bien fácil. Solamente no te distraigas y atento. Atento a la clase. Bien. ¿Qué cantidad de trabajo mecánico? Determine, perdón, la cantidad de trabajo mecánico realizado sobre el bloque al ser movido desde A hasta B. Yo quiero hallar el trabajo mecánico de ese bloque, ¿no? El trabajo de F en el tramo AB. Por fórmula, el trabajo es fuerza por distancia.
Y como el bloque se mueve de A a B, o sea, el bloque se está moviendo en esta dirección. Ahora, yo hago una pregunta bien simple. Esta fuerza de 60 newtons, ¿es una fuerza a favor del movimiento o en contra del movimiento? ¿Qué dicen ustedes? A favor. A favor, ¿no? O sea, contribuye al movimiento, da movimiento o está en contra. Entonces yo concluyo rápidamente que está a favor. Entonces ya sé que el trabajo debe ser positivo. Entonces este trabajo es F. ¿Cuánto vale F? 60. ¿Cuánto vale la distancia en el tramo AB? Es un dato que lo tengo en la figura. 10. ¿Ya? Y ese trabajo va a ser 600. Profe, ¿cuál es la unidad del trabajo mecánico? No te lo había mencionado. El trabajo mecánico tiene esta unidad, la J, que significa Joule. 600 joules, esa es la respuesta. ¿Ya? J mayúsculas por si acaso. ¿Ah? 600 joules. ¿Ya? Esa es la respuesta para esta pregunta número 1. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá. De repente todavía no. De repente, bueno, o al menos alguien que tenga una pregunta. Dime nomás, ¿ah? Por si acaso. Profe, Sí, ¿puede repetir? claro. No se olviden que cuando me pidan el trabajo mecánico, hay una única fórmula, que es esta, ¿no? Solamente que acá hay que tener en cuenta si es más, es menos, ¿no? Nada más. Fuerza por distancia. La fuerza es 60, nos dan de dato. Y la distancia, otro dato que está en la figura. Multiplicamos y ya está. Como el trabajo está a favor del movimiento, el trabajo es positivo, ¿no? Simplemente. Bueno, vamos a ver una preguntita más, ¿ya? Para reforzar un poco lo que estamos viendo. Dice, determine la cantidad de trabajo mecánico realizado por F, ¿no? Sobre el bloque mostrado al desplazarlo de A hacia B. O sea, el bloque se mueve de A a B, el bloque se mueve hacia allá. ¿Sí? Se mueve de A a B. Yo hago una pregunta. Esta fuerza de 20 newtons, esa N es newtons, así se lee. Esa fuerza de 20 newtons, ¿es una fuerza a favor del movimiento o en contra? En contra. En contra, ¿no? Porque en el problema me dicen que se desplaza de A hacia B y la fuerza está apuntando de B hacia A, o sea, está en contra. Entonces, ¿el trabajo se considera positivo o negativo? Negativo. Negativo. Cuando es en contra es negativo. Entonces, menos el valor de F por D. O sea, sería menos F, o sea, menos 20 por D. ¿Cuánto vale la distancia? 20 metros, ¿no? Y ese producto sale menos 400. La unidad era el J y el J recuerda que es el Joule, menos 400 joules. Acá hay que tener mucho cuidado porque recuerda que puede ser el trabajo positivo o negativo. Y en las claves tú puedes ser que encuentres 400 y menos 400 joules de respuesta. Y ahí podrías confundirte en marcar. Por eso hay que poner atención a cada punto que vamos avanzando. Pregunta 2 ya está. Pregunta 3. Determina el trabajo mecánico realizado por F sobre el bloque al ser llevado desde A hacia B. O sea, el bloque se mueve desde A hacia B, para allá, ¿no? Muy bien. Cuando hay una fuerza que hace un ángulo con la dirección de movimiento, lo que nosotros hacemos en este caso es descomponer esta fuerza. Descompongo en una componente horizontal y en una componente vertical. ¿Sí? Tú puedes hacer algo así, ¿no? Algo así se formaría por acá, ¿no? Algo así. Y esto, algo así. Uy, se fue, ¿qué pasó? Algo así, ¿no? Ahí está. ¿Qué es este 25? Ese 25 representa, alumno, la hipotenusa, ¿ya? La hipotenusa es 25. Este es el 37. Tú sabes que a 37 se le pone 3K, ¿sí o no? Y el de acá, el horizontal, que es el que me interesa, sería 4K. Y la hipotenusa es 5K, ¿sí o no? Pero el 5K es la hipotenusa, el 25, ¿sí o no? Entonces digo yo, 5K es igual a 25. ¿Cuánto vale K? 5. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale mi componente horizontal? El FX. El FX vale 4K. O sea, 4 por 5, que es 20 newton, ¿no? ¿Cuál es el FX? El FX es este componente, pues la horizontal.
Este es el Fx, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso recuerda la propiedad, ¿no? La propiedad dice, el trabajo de esa fuerza F, ¿no? En el tramo AB sería multiplicar la componente Fx por la distancia. Pero como está a favor del movimiento, es positivo el trabajo, ¿no? Entonces, Fx es 20 por la distancia 12. Y 20 por 12 es 240 joules. Muy bien, chicos. Pregunta 3. Esa es la solución. ¿Alguna pregunta? Muy bien, eso es lo que hay que hacer, chicos, ¿no? Entonces, trabajar con los triángulos notables ya es conocido por ustedes, ¿no? Por eso es muy importante prestar siempre las clases, atención a las clases de geometría, de trigonometría. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente. A ver. Voy a hacer así todas, ¿ya? Todas las que me dé el tiempo, ordenadamente. Si el bloque mostrado se mueve de A a B, mira, el bloque se mueve para la derecha. Entonces, esta fuerza que está aquí está en contra, ¿no? Entonces, ya sabemos que el trabajo va a ser negativo. Y mire el signo acá. Negativo, ¿no? En la respuesta. Bien. Tenemos que obtener la componente horizontal, ¿no? La de acá. Esta componente de acá. Y acá completo el triángulo. Entonces, como este es 37 grados, tú sabes que acá sería 3K. Esto sería 4K. Y este 30 sería igual a 5K, pues, ¿no? Y de aquí el valor de K, pues, obviamente sería 6. Como este es 4K, esto de aquí sería 24. ¿Sí? 4 por 6, 24. Y este es justamente el Fx. Fx es 24. Ahora, el trabajo de F, uy, es W. A ver, el trabajo de F en el tramo AB sería igual pues a la componente Fx por la distancia. Pero como esa componente está en contra de la dirección de movimiento es negativo. Menos Fx, o sea, menos 24 multiplicada por la distancia del tramo de AB, que es 10 metros, ¿no? Disculpen, ahí tenía que poner 10. Y eso sale menos 240 joules. Y esta es la respuesta para la pregunta número 4. Chicos, ¿alguna preguntita? Sencillo, ¿no? Muy bien. No le perdamos el paso siempre al signo, chicos, ¿ah? Que ahí en la mayoría siempre se equivoca. Bien, vamos a analizar ahorita movimientos verticales, porque todos los casos anteriores eran movimientos horizontales. Ahorita vamos a analizar movimientos verticales. ¿Cómo es o qué pasa cuando el movimiento es vertical? En la figura se muestra un objeto siendo soltado en A, ¿no? Bueno, aquí. El cual llega hasta el piso. Determina la cantidad de trabajo mecánico realizado por la gravedad. Entonces me están pidiendo que calcule el trabajo de la fuerza de gravedad. El trabajo de la fuerza de gravedad, ¿no? El cual dice llega hasta el piso, ¿no? Digamos que va a llegar hasta el piso que está en B, o sea, en el tramo AB. Entonces, por definición, sabemos que esto debería ser el producto de la fuerza de gravedad por la distancia, ¿no? Ya está. Por la distancia vertical desde A hasta B. ¿Por qué tengo que considerar la distancia vertical? Pues porque la fuerza de gravedad es una fuerza que es vertical y hacia abajo. Esta es la fuerza de gravedad. A ver, chicos, ¿quién me dice cuánto vale la fuerza de gravedad o peso de esta esferita? ¿Quién me dice? 2 kilogramos. Ya, ese 2 kilogramos, chicos, no es el peso, es la masa. La masa es 2 kilogramos. Profe, ¿valdría 20? 20, claro. Para hallar el peso, recuerda, el peso es el producto de la masa por la gravedad, ¿no? La masa es 2, la gravedad es 10, o sea, el peso sería 20. O sea, yo ya te he dicho, ¿no? Si te dan la masa y quieres el peso, multiplica por 10 la masa y ya está, ¿no? Por eso es que al toque me responden 20. Ahora, el movimiento es hacia abajo. La fuerza apunta hacia abajo. Yo pregunto, ¿la fuerza de gravedad está a favor del movimiento o en contra del movimiento? ¿Qué opinas? A favor. Está a favor, ¿no? Mira, el movimiento es hacia abajo. La fuerza de gravedad apunta hacia abajo, está a favor. Entonces se considera un trabajo de signo. ¿Qué signo tiene el trabajo? Más. Más, claro. Ya está.
Entonces sería fuerza de gravedad 20 por la distancia de A a B, que son 15 metros. Uy, 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 tengo unos pequeños problemas con el mouse. Y esto de acá pues sale 300, ¿no? 300 joules, no te olvides. Positivo. Bien, ¿alguna preguntita, chicos? Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la pregunta número 6, ¿ya? Pregunta número 6. Dice, un futbolista lanza una pelota de 0,5 kilogramos hacia arriba, como se muestra, ¿no? Mira, la pelotita se va hacia arriba, ¿no? Se mueve en esa dirección, hacia arriba, ¿ya? Ahora dice la pregunta. Determine la cantidad de trabajo mecánico realizado por la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, lo que me piden es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad en el tramo AB, ¿no? Vamos a decir desde A hasta B, ¿ya? Nosotros mismos le ponemos las letritas. Menos 5. Tramo AB. A ver. Bueno, obviamente sería fuerza de gravedad por la distancia. Pero yo pregunto, ¿sería positivo o negativo Negativo, el profe, trabajo? negativo, negativo. Menos 5. Negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad punta hacia abajo y el Está movimiento hacia es hacia arriba. arriba. Está en contra, en contra. En contra, muy bien. ¿Quién me puede decir de los presentes cuánto vale la fuerza de gravedad? 5. 5. Claro que sí, porque este 0,5 que está acá es la masa. A la masa hay que multiplicarla por 10. 0,5 por 10, 5. 5 newtons. Bueno, acá ya sabemos que el trabajo es negativo, ¿no? Entonces sería menos fuerza de gravedad 5 multiplicado por la distancia, que es 25. 5. 125 joules. Menos 125 joules. Ahí está. Ese es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, ¿no? Trabajo realizado por el peso de la pelota. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Bien, segunda pregunta que estamos trabajando con movimiento vertical. Seguimos. Siempre hay que tomar nota, chicos. ¿Ah? Pregunta 7. Planos inclinados. Los planos inclinados tienen lo suyo, ¿ah? Por si acaso. No vayas a pensar que es igual que el vertical, igual que el horizontal. Tienen un análisis especial. Sencillo, ¿ah? Por si acaso, pero no es lo mismo. Ponga atención. La esfera mostrada va de A a B. Mira, va de A a B. O sea, esta que sube, ¿no? Esta que sube. Date cuenta de eso. Determine la cantidad de trabajo realizado por la gravedad. La cantidad de trabajo realizado por la fuerza de gravedad en el tramo AB. Porque ese es el tramo que está en estudio, ¿sí? Menos 20. A ver, el trabajo de la fuerza de gravedad en el tramo AB sería el producto, pues, de la fuerza de gravedad por la distancia. ¿Y el trabajo sería positivo o negativo? ¿Qué opinan? Bueno, Negativo sería. esa es la fuerza de gravedad, ¿no? Está un poquito chueco, bueno, ahí está, ¿no? Claro, porque la fuerza de gravedad es hacia abajo y el objeto está subiendo. Bueno, está subiendo de manera inclinada, ¿no? Pero está subiendo. Entonces, eso sería negativo. Entonces, sería menos la fuerza de gravedad. A ver, chicos, ¿cuánto vale la fuerza de gravedad? 20, ¿no? 20. Menos 20 por la distancia. ¿Qué distancia? Profe, ¿la distancia de A a B? No. 12 metros. Esa distancia no, claro, el 12, muy bien. Mira, como el movimiento es vertical, tú tienes que tomar la distancia vertical, ¿ya? Por si acaso. O sea, esta es mi distancia. ¿Por qué, profesor? ¿O quién manda acá? El que manda es justamente el de acá, la fuerza, porque estamos hallando el trabajo de esa fuerza de gravedad. Si la fuerza de gravedad es vertical, yo tomo la distancia vertical de ese plano, ¿ya? Y ahí me la dan de dato, pues, ¿no? 12. Y si hago las operaciones sale menos 240. 200 menos 240 joules. Ya está. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran que les aclare? Bien. Pongan atención por acá. ¿Ya? Un momentito, chicos. Ahorita retomamos.
Seguimos. Pregunta 7 ya está, ¿no? Pregunta 7 ya está. Uy, chicos, un ratito ya. Bien, pregunta número 8. También mira planos inclinados. Pero la 8 también está regalada, pues, porque acá te dan ya la distancia, ¿no? La vertical. Ya vamos a hacer otra, ¿ya? Ya, mira la 9, ¿ya? Nivel 2, ya. Mira, y acá empiezan ya los problemas, ¿ah? Por favor, mucha atención, ¿ah? ¿Por qué te digo esto ya? Mira, el bloque que se muestra es subido por F, ¿ya? Desde A hasta B, ya. Determina el trabajo mecánico realizado por esta fuerza. Lo que me piden es el trabajo de F en el tramo AB. Esta es la pregunta. Entonces, bueno, si yo quiero hallar el trabajo de F en el tramo AB, se supone que debe ser la fuerza multiplicada por la distancia, ¿sí? Bien. Ahora, F, mira, acá es análisis, chicos, por favor, mucha atención. F es una fuerza horizontal, ¿sí? Que hace que suba el bloque, ¿no? Esta fuerza permite que este bloque suba, no es una fuerza que haga que baje. Ese bloque está que sube, porque eso dice el problema. Desde A hasta B, sube. Entonces debe ser una fuerza de signo positivo. Ahora, ¿cuánto vale F? 100. ¿Y cuánto vale la distancia, chicos? ¿Mm? ¿Cuánto 8. vale la distancia? ¿Vale 6? No, no vale 6. ¿Por qué, profesor? Porque F es una fuerza horizontal. Si es una fuerza horizontal, debo tomar una distancia horizontal. Esta es mi distancia. ¿Ya? La de acá. No debo tomar la distancia vertical, sino la horizontal. Muy bien, entonces ya pues 37, tú sabes que este Es 8, profe. Es 8. 3K. Muy bien. K vale 2 y esto es el adyacente a 37, 4K, pero como K vale 2, esto sería 8 metros, ¿no? Entonces por 8. Y de ahí pues efectivamente el trabajo sale 800 joules. Y ahí queda. Esa sería la pregunta número 9. 800 joules. Muy bien, chicos. Esa sería la solución para esa preguntita. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo no te quedó claro? Avanzamos. Entonces, todas esas cositas uno tiene que preguntarse, ¿ah? Bien. A ver, vamos a la 10, ¿ya? El joven mostrado empuja el coche de A a B mediante una fuerza constante de 60. O sea, este joven o esta señorita aplica una fuerza de 60 newtons, ¿no? Determine la cantidad de trabajo mecánico realizado por dicho joven sobre el coche. Ah, ya, pues como esta es una fuerza horizontal, tengo la distancia horizontal, el trabajo de esa fuerza de 60 newtons en el tramo AB simplemente sería pues esa fuerza de 60 newtons por la distancia 15. Simplemente 900 joules, ¿no? Y es positivo porque la fuerza está en la dirección de movimiento, porque dice que el bloque se mueve de A a B, ¿no? Positivo. Nada más, esa es la 10, es todo. Y chicos, para terminar, ya vamos a escoger una pregunta del nivel 3, a ver. Nivel 3. Ya a ver la 14, ¿ya? 14. Ya, pregunta 14. Para el bloque mostrado, determine la suma de las cantidades de trabajo mecánico F1 y F2 desde A hasta B. Para el bloque mostrado, determine las sumas de las cantidades de trabajo mecánico F1 y F2. Bueno, acá se han equivocado, ¿eh? ¿Ya? Determine la suma de las cantidades de trabajo de F1 y F2. Pero ¿dónde está F1 y F2? No dice. Entonces no puedo hacer esta pregunta, ¿ya? Estaría mal. Vamos a hacer la 13 mejor, ¿ya? Que ya está completa. Determina la cantidad de trabajo mecánico realizado por F para llevar al bloque desde A hasta B. El bloque va de A
AB. No han puesto A y B ya. Vamos a decir que es y esa ya que es B, ¿ya? Ahí está. Punto A. Bueno, punto A y punto B, ¿ya? Bueno, quiero hallar el trabajo de F en el tramo AB. Se supone que por fórmula el trabajo es fuerza por distancia. Bien, el bloque se mueve de A a B. La fuerza apunta en esa dirección, está subiendo, ¿no? Yo pregunto, ¿esa fuerza debe ser positiva o negativa? O el trabajo de esa fuerza. Negativa. El trabajo. Pero es el trabajo de F. Y el Negativa cuerpo, porque en vez de bajar está subiendo. el objeto sube. La fuerza hace que suba. O sea, la fuerza contribuye al movimiento. O sea, es positivo en realidad, chicos. No es como el trabajo de la fuerza de gravedad, pues no hay que confundir con la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad siempre es hacia abajo y como el objeto sube sería negativo, pero no me piden el trabajo de la fuerza de gravedad, me están pidiendo de F, del de acá, y este F está apuntando hacia arriba también, entonces es positivo el trabajo. Entonces sería 50 multiplicada por la distancia. ¿Quién me dice cuánto vale la distancia? Será el 9, será esta distancia de acá, que le voy a llamar X, o será esta distancia de acá que le llamaría Y. ¿Cuál sería la distancia que debo reemplazar? X. X. ¿Nadie más? Solamente Y, su- profe. Y. Y dicen. Ya. Yo les comento, chicos, la distancia que yo debo reemplazar es el Y. ¿Por qué? Porque F está en la dirección de la hipotenusa, si te das cuenta, ¿ves? Como está en la dirección de la hipotenusa, debo tomar la distancia que está en la dirección de la hipotenusa. Si F fuera horizontal, o sea, si esa fuerza fuera horizontal, yo tomaría el X. Si la fuerza fuera vertical, ¿no? Yo tomaría el 9. Pero como la fuerza está en la dirección de la hipotenusa, yo tomo y el Y es lo que quiero hallar. Bueno, facilito. Esto es 3K. K vale 3. Y tú bien sabes que es el 5K, ¿sí o no? Y como K es 3, 15. Fuerza por distancia. Entonces la distancia es 15. Y es por eso que sale 750 joules. Mira, bien está dibujado, miren. Chicos, eso sería todo con respecto a la pregunta número 13. Y fin de la clase.